Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta importante sesión, a este webinar que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Melissa Bernal, soy la vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y para mí es un orgullo, un placer presentarles a nuestro speaker el día de hoy. Ella es Francesca Rosado Hernández, licenciatura en Química Clínica de la Universidad Veracruzana y máster en Bioestadísticas y Sistemas de Información del Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene un diplomado en farmacovigilancia y monitoreo de estudios clínicos por la UNAM, una pasantía en estudios clínicos de la Universidad de San Diego, California, y es profesora invitada al diplomado de farmacovigilancia de la Facultad de Química UNAM. Adscrita al Departamento de Farmacovigilancia de la Clínica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y ha contado con su participación en 5 artículos científicos enfocados en farmacovigilancia y COVID-19. El día de hoy ella nos va a estar hablando sobre farmacovigilancia en grupos vulnerables, en personas transgénero y transexuales. Esperamos que puedan disfrutar de esta charla. Recuerden que esta es una participación gratuita, por lo tanto no tiene certificado. Todas las preguntas que quieran realizar a lo largo de la charla las pueden hacer a través del chat. Las vamos a estar compartiendo con Francesca al final para que ella las pueda responder. Si alguien quiere participar, al final también puede levantar su manito y le estaremos dando la palabra. Muchísimas gracias por su asistencia. Permítanme un momento, voy a compartir la pantalla para darle la palabra a Francesca. Francesca, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y muchísimas gracias a todos por asistir. La verdad estoy muy contenta, pues, a ser invitada en este webinar. Creo que es muy importante, principalmente hoy, porque hoy es el Orgullo Internacional Gay a nivel, pues, bueno, de todos los países donde se celebra este orgullo, ¿no? Entonces, este tema para mí es muy importante, uno, por ser una persona transgénero y dos, por ser un profesional de la salud, la cual, pues, está enfocada en estos grupos vulnerables de personas transgénero y transexuales, los cuales para nosotros es muy importante ser visibles en los sistemas de salud de nuestro país, principalmente en México. Es un tema que a veces genera mucho escozor, porque pues uno no se quiere hablar, ¿no?, de este tema, pero como siempre he dicho, aquí estamos y somos visibles. Siguiente, Mel, por favor. Ok, pues como bien mencionaba Mel, el título de esta presentación es Farmacovigilancia en grupos vulnerables enfocadas en personas transgénero y transexuales. Me enfoqué en estos dos grupos porque principalmente son los grupos que actualmente se han visto muy afectadas en los sistemas de salud de nuestros países, en Latinoamérica, principalmente porque hay mucha confusión en la terminología, hay mucha confusión en los tratamientos, hay mucha confusión en desigualdad de trabajo en las personas transgénero y transexuales. Y creo que es muy importante que estas personas, incluyéndome yo misma como una persona transgénero, recibimos tratamiento hormonal, los cuales, como cualquier medicamento, tiene un perfil de seguridad y pues a veces no se les da el seguimiento oportuno. Esto ya sea principalmente porque nosotras no queremos asistir a sistemas de salud, como bien yo menciono, porque no tenemos una buena referencia, un buen trato de los profesionales hacia nosotras, o asimismo también puede pasar que estas personas, al no tener acceso al servicio de salud gratuito, tienden a comprar los medicamentos ya que son de libre acceso, hablando de mi país, México, no sé si en Colombia sea lo mismo, sin receta médica, y se empiezan a automedicar. Siguiente, por favor. Lo que vamos a ver en esta plática van a ser 6 puntos muy importantes. Vamos a ver los conceptos básicos. Estos van a incluir las definiciones de identidad, expresión, sexo, género. Vamos a ver también las estadísticas, perdón, de personas trans alrededor del mundo, la atención médica para personas transgénero y transexuales, cuál es la terapia de reemplazo hormonal tanto para hombres y mujeres trans, la farmacovigilancia, cómo influye en la terapia de reemplazo hormonal y cerraremos con las conclusiones. Siguiente. Empezamos con los conceptos básicos. Siguiente. Queda muy claro que a veces nosotros pensamos que entendemos muy bien sobre los conceptos cuando vemos a una persona transgénero o transexual en la calle y a veces nos confundimos. Estos son muy sencillos. Aquí en la lámina podemos ver, iniciando primero por el concepto más básico, que es el sexo biológico. El sexo biológico como tal son aquellas características físicas que nos diferencian a nosotros como hombre o mujer. En esta diapositiva ponen macho y hembra, no lo sé por qué, pero también existen esas personas intersexuales o también denominadas hermafroditas. Entendiendo que el sexo no te va a definir a ti realmente tu orientación y tampoco tu identidad. Únicamente nos define si somos hombres o mujeres, principalmente también por el cromosoma y las características físicas que ya mencioné. Otro punto importante son la orientación sexual. La orientación sexual
principalmente es la atracción afectivo-sexual que una persona puede tener hacia otra persona, ya sea su mismo género o un género diferente. En este caso, los heterosexuales, pues bueno, un hombre le atrae a una mujer y viceversa. En el caso de los bisexuales, le gusta tanto los hombres y las mujeres, y los homosexuales, que incluyen a las lesbianas, porque aquí después me peleaban mucho de que, oye, pero ¿por qué no pones lesbiana? Al final, la terminología homosexual incluye tanto a las personas gay, que es la terminología inglesa, como también a las lesbianas. Entonces, también es muy importante que la orientación pues no va a estar acarreada ni por la identidad, ni por la expresión, ni por el sexo. Otro punto importante es la identidad de género, es decir, cómo tú te identificas. La identidad de género es como tal, cómo te expresas, cómo tú realmente te comportas hacia la sociedad, lo cual nos va a definir también entre ser hombre o ser mujer, y en nuestro caso ser transgénero, o sea, que trasciendes lo que es el género, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, y esa identidad como tal es cómo tú te vistes. Por último, lo que engloba a esto es la expresión del género. La expresión del género es la visibilidad de tu género. Realmente tú, qué es lo que estás expresando hacia la sociedad, y tú mismo cómo te comportas, tu forma de vestir, tu forma de actuar. Podemos poner un ejemplo claro. En mi caso, mi sexo biológico es hombre, mi orientación afectiva es heterosexual, y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué eres heterosexual si te atrae un hombre? Claro, a mí me gustan los hombres que les gustan las mujeres, a pesar de que mi identidad de género es una persona transgénero y mi expresión es femenina. Siguiente, por favor. Ok, entendiendo estos conceptos básicos, vamos a entender también el acrónimo LGBTTI y Q. A veces nosotros decimos, oye, pero espérate, ¿por qué la letra de la comunidad gay es tan grande? Es que no nada más incluye a los gays, incluye a toda la diversidad. Recordemos que la sexualidad es muy grande, que la identidad de género y de expresión es muy, muy grande. Entonces, aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva dos puntos importantes que yo quiero abarcar. No es lo mismo hablar de una persona transgénero, travesti y transexual. Cuando nosotros nos referimos a una persona travesti, es aquella persona que se viste y expresa de acuerdo a un género distinto a su sexo, pero esta persona vuelve a estar a esa característica por la cual se mantiene. Es decir, puede ser que un hombre se vista de mujer o una mujer se vista de hombre solo por unas horas para un evento, y vuelve a regresar a ser la característica o el comportamiento o la expresión que él tiene ante la sociedad, y no quiere dar ese paso para poder definir yo soy un hombre o yo soy una mujer. Una persona transgénero como tal son las personas que se identifican con un género distinto al sexo biológico. En este caso yo me pongo de ejemplo, yo soy una persona transgénero, como yo ya repetí anteriormente, nací con el sexo biológico hombre, y actualmente pues mi identidad es de una mujer transgénero expresada como femenino. Por último, tenemos a las personas transexuales. Las personas transexuales, estas son aquellas personas que ya modificaron su sexo, o también conocido como la cirugía de resignación de sexo, el cual ellas, pues bueno, se hacen ya sea una vaginoplastía o una faloplastía para poder expresar completamente lo que es su transición sexual. Entonces, entendiendo estos tres puntos, ya nosotros vamos a poder referirnos correctamente cuando nos enfrentemos con una persona transgénero, travesti o transexual, y poder decir, usted es transgénero, es travesti, es transexual. Yo les comentaba a las compañeras, tanto Mel como Alejandra, que tuve una experiencia muy graciosa, quiero ponerla así, cuando asistí a mi servicio de salud, y el médico me pregunta, ¿cómo quiere que yo me refiera a usted? ¿Como hombre o como mujer? Yo me miro a mí misma y digo, ¿cómo usted me mira? Claramente como una mujer, ¿no? Entonces, desde ahí, la falta de educación en los profesionales de la salud es muy importante para dar un seguimiento oportuno a las personas transgénero y transexuales. Siguiente, por favor. Vamos a hablar del segundo punto, que son las estadísticas de personas trans en el mundo. Siguiente. Ok, aquí es muy importante y me genera a veces mucha duda el por qué nuestros sistemas de estadísticas de cada uno de nuestros países no están tampoco volteando hacia las personas o a los grupos vulnerables, ¿no? Se hizo una consultoría, esta consultora se llama Ipsos, en el Pride 2021, donde encuestaron a 27 países en el periodo del 23 al 7 de mayo, y se preguntaba principalmente, ¿usted cómo se define? Si se define como una persona transgénero, que es lo que se nota como color agua, o otro tipo de identidad que puede ser no binario o queer, o prefería no responder. Como nos damos cuenta en esta diapositiva, el país de Alemania y el país de Chile responden que entre un 3 y un 2% de las personas se definen como personas transgénero. A nivel mundial, tenemos que el 1% de la población se define como persona transgénero, pero cabe señalar que estos datos se encuentran muy
pero muy escasos, ya que no se ha hecho una encuesta completamente. No sabemos si puede ser mayor o puede ser menor este 1% a nivel mundial. Cabe señalar que en mi país el 1% también se define como persona transgénero. En México somos 128 millones de mexicanos, imagínense. Pero aquí hay algo muy importante. Colombia. Colombia, si se dan cuenta, está con gris, que significa no prefiere responder o no prefiere decir cómo se identifican. Esto llama mucho la atención, el por qué en Colombia no quisieron responder esta encuesta. No sabemos si es porque no hubo mucha difusión de la encuesta, no sabemos si las personas tienen miedo a tener que enfrentarse a los prejuicios de la sociedad o alguna repercusión, ¿no? Porque a pesar de que estamos en el siglo XXI y que existen muchos derechos hacia las personas transgénero y transexuales, a veces el miedo de responder este tipo de preguntas, pues nos genera a veces que no haya datos reales o censos reales de las personas. Siguiente, por favor. Ok, es también muy importante darnos cuenta que se hace un estudio sobre cuáles son las tendencias de mortalidad sobre diferentes décadas en personas transgéneros. En este estudio que se sacó en el Lancet en el 2018, pero en 2021, cabe señalar que se hace un estudio de cohorte donde se evalúan tanto personas, hombres transgénero como mujeres transgénero, para ver cómo es que recibieron este tratamiento hormonal. Y principalmente se hace un seguimiento muy largo durante mucho tiempo y se dan cuenta que el riesgo de mortalidad es el doble en personas transgénero en comparación con hombres y mujeres cisgénero. Hay que señalar que en el acrónimo LGBT no se maneja el término cisgénero. Cuando nosotros hablamos de términos cisgénero, estamos hablando de hombre heterosexual o mujer heterosexual, pero lo correcto es decir hombre cisgénero o mujer cisgénero. Entonces, si nos damos cuenta, el riesgo en el grupo vulnerable de personas transgénero y transexuales es el doble, y pues como tal, no decrementó durante los últimos 46 años según este estudio. Los factores que ellos identificaron de riesgo muy importante en esta población fueron tres: las enfermedades cardiovasculares que regularmente están relacionadas al tratamiento de reemplazo hormonal, el tabaquismo y el VIH-Sida. Siguiente, por favor. Aquí me enorgullece mucho el poder mencionar que un país en el continente americano fue el primero en proveer información sobre las personas transgénero, perdón, y personas no binarias. En este caso fue Canadá. Canadá lo que hizo fue también hacer un censo entre grupos de personas, pero lo que ellos quisieran saber es cómo se iban identificando estas personas por generaciones. Como bien se ve en la lámina, pues bueno, las personas transgénero o no binarias fueron identificadas en las siguientes generaciones. Está la generación Z, donde el 0,79% se identificaba como personas transgénero, pero la generación menores de 1945 o anteriores, solo el 0,12%. Cabe señalar que entre la generación ZX y la generación M hubo un incremento significativo de 0,19% a 0,51%. Y esto es importante por todo el tema de la revolución sexual, todo el tema de los derechos hacia las personas LGBT, todo el tema cuando hubo la pandemia del VIH, donde realmente se empezó a expresar, donde ya no había tanto problema en que uno fuera como se identifica, como se expresa. Entonces es muy importante ver que Canadá es el primer país que realmente censó correctamente a su población y puede saber cuántas personas transgénero tiene. Esto nos debe servir a nosotros como país, principalmente México, en este caso Colombia, Argentina, que nos estén ahorita acompañando, a impulsar a que realmente se haga un censo completo de cuántas personas transgénero y transexuales existen en nuestro país. Siguiente. Vamos a hablar del tercer punto, que es la atención médica para personas transgénero y transexuales. Siguiente. Ahora bien, lo que yo les mencionaba, un punto primordial para hacer un seguimiento oportuno en el grupo de personas transgénero y transexuales es la educación entre los profesionales de la salud y la comunicación que existen. En este estudio que se hizo en la recolección de datos sobre personas transgénero y a ver cómo se comportaban en la lámina, en la figura A, pues principalmente se encuestó a estudiantes de medicina para poder saber si ellos tenían conocimiento sobre el trato y el cuidado en salud de personas transgénero. Si se dan cuenta, el 94% se encontraba no conforme o realmente no tenía conocimiento de cómo ser el tratado a las personas transgénero en el cuidado, y un solo 6% se encontraba conforme. ¿Esto qué significa? Que las escuelas de medicina y cualquier profesional de la salud, médico, químico o cualquiera, nos permite principalmente enfocarnos a que también las personas transgénero van a necesitar los servicios de salud y debemos de referirnos correctamente hacia ellos. En la figura número B
tenemos a los pacientes transgéneros quienes reportaron que han tenido una experiencia negativa, como yo ahorita les mencioné alguna, tuve una experiencia negativa donde un médico no sabía cómo referirse a mí si como hombre o mujer, puesto que la voz decía la tiene varón y tiene un aspecto femenino, entonces yo no sabía si decirle ella o él, porque a veces muchas personas también se pueden llegar a ofender. Entonces se dan cuenta el 33% experimentó una experiencia negativa, de la redundancia. De esas 33%, el 25%, pues bueno, fue principalmente sobre que no existe una educación en cómo referirse con los términos adecuados que yo anteriormente ya les refería a ustedes. Por último, también vamos a ver las horas de educación sobre el tema del LGBTIQ, ¿no? Donde principalmente se hizo un estudio en escuelas tanto en Estados Unidos como Canadá, y realmente es muy importante que se tiene muy poca esta educación no estimada hacia este tipo de población sobre el LGBTIQ. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora sobre la terapia de reemplazo hormonal. Y esto es muy importante. Cabe señalar que los 4 objetivos que se han impulsado mucho sobre la asociación WPHT, que ahorita les voy a decir en qué se basa esa asociación, sobre la Sociedad Americana de Endocrinología y sobre los derechos sobre las personas transgénero en la ONFE, ellos ponen 4 principios muy importantes en las personas trans. Uno, el objetivo de la terapia es alinear la apariencia física con identidad de género para reducir la angustia y la disforia y mejorar el bienestar. Aquí es muy importante que el profesional de la salud, el médico, la enfermera, el químico, cualquiera que esté llevando temas de farmacovigilancia y seguimiento en los pacientes, principalmente diferencien en que si este paciente ya trae un tema mental y que no fue causado por las hormonas. El segundo punto es la terapia hormonal debe de ser individualizada, en una talla única. Hay que recordar que cada persona puede tener comorbilidades como VIH, diabetes o cualquier otra enfermedad que la va a limitar al uso o no uso de la terapia de reemplazo hormonal o a su vez también las dosis. Esto es muy importante porque las personas transgénero que se encuentran haciendo el sexo servicio regularmente le preguntan a la amiga, oye, ¿y tú qué te estás colocando? No, pues me coloco medroxiprogesterona o valeriato de estradiol y dosis a veces que son muy elevadas que esto la ponen en riesgo a ellas. Y quiero dejar aquí un dato muy importante. Las personas transgénero en Latinoamérica, su periodo de vida es de 35 años. Entonces, esto es muy importante porque principalmente ellas inician la terapia de reemplazo hormonal tan jóvenes que realmente no tienen un seguimiento con un médico endocrinólogo. El tercer punto es iniciar la terapia hormonal. Es importante comenzar con dosis bajas, como yo bien mencionaba. Esto es para hacer un monitoreo, cómo se va comportando el cuerpo humano, ya que tú bloqueas las hormonas de la identidad, en este caso las mujeres transgénero, ocupan estrógenos y antiandrógenos y entonces tienen que irse a dosis muy bajas y ver cómo se va comportando el cuerpo. Asimismo, cuáles son los objetivos con el médico tratante, qué es lo que se requiere a corto y largo plazo para llegar a esa feminización o masculinización. Por último, la terapia hormonal puede ser de por vida o descontinuar cuando se alcancen los objetivos. Hay personas que pueden decir, yo ya no quiero seguir con mi terapia de reemplazo hormonal, ya alcancé a verme caderona, ya alcancé el sentirme yo femenina, lo suspendo. Hay personas que a veces por las comorbilidades tienen que suspender, hay personas que a veces el hacerse la orquitectomía les sirve a bajar a este tipo de dosis o suspenderlos, puesto que ya no se produce en el caso de las mujeres trans mucha hormona, a pesar que la adrenal sigue generando testosterona, pero no en gran cantidad como lo podrían hacer las gónadas masculinas. Siguiente. Ok, la terapia de reemplazo hormonal, y esto es sacado de la WPATH, como yo bien mencionaba, en las personas transgénero femenino pueden ser de tipo oral, de tipo transdérmico, de tipo parental. Cabe señalar que las de tipo oral presentan mayor reacciones adversas en comparación a las parenterales y la que presenta menores reacciones adversas son las transdérmicas, pero el efecto es diferente. Se ha visto que las de tipo oral y parenteral sus efectos son más rápidos en la feminización en comparación a lo transdérmico, por eso muchas chicas a veces no quieren ocupar ese tipo de tratamiento, puesto que la disforia que les genera quieren ya verse femeninas, pero también tienen que ver que no cualquiera puede recibir por la vía de administración del fármaco un tipo de tratamiento de estrógenos. Por otra parte, también dentro del tratamiento de las personas transgénero femeninas está la terapia antiandrógena, en aquella en la cual se va a evitar que realmente pues se suprima ya sea la 5-alfa reductasa, en este caso se puede ocupar el acetato de ciproterona,
se puede ocupar la espirulactona. Cabe señalar que estos fármacos, la espirulactona ser un diurético, pues hay que tener mucho cuidado porque podemos llegar a tener un tema de baja de potasio en los pacientes. Y actualmente se está utilizando, perdón, mucho los agonistas de los receptores de gónadas, ¿no? Entonces, eso es como que el más top, pero es muy caro. Entonces, siempre se trata de utilizar espirulactona o acetato de ciproterona. En el caso de las personas transgénero masculinas, solo existen también dos tipos de testosterona, la testosterona parenteral y la testosterona transdérmica. La parenteral como tal presenta mayor reacciones adversas en comparación a la transdérmica, pero se ha visto que los efectos de masculinización es más rápido en las personas transgénero hombre en comparación a las transgénero femeninas. En nuestro país, hablando de México y Latinoamérica, el uso del enantato de testosterona es mayor en comparación al undecanoato. Cabe señalar que en Europa se ocupa mucho el undecanoato, puesto que los efectos son más rápidos, pero el perfil lipídico y el metabólico es muy alto, por eso la FDA, hablando de Estados Unidos, prohibió su uso. Por otra parte, la testosterona transdérmica, como yo bien mencionaba, los efectos son más prolongados, son liberación corta y pues a veces los efectos de masculinización no son los esperados por este tipo de grupos. Siguiente. Ahora, también hay que tener en cuenta que el uso de la terapia de reemplazo hormonal trae riesgos asociados al uso de terapia de reemplazo hormonal. Por ejemplo, en la lámina podemos ver que se diferencian en mujeres transgénero con los estrógenos, donde el riesgo mayor que puede ocurrir en las personas transgénero son enfermedades tromboembólicas. Y más adelante vamos a ver estudios donde aquí realmente se referencia este tipo de enfermedades. En el caso de los hombres transgénero por la testosterona, la eritrocitosis. Por eso es muy importante que cuando se inicia una terapia de reemplazo hormonal, tener lo que es un perfil completo, unos antecedentes patológicos de los pacientes para poder ver si son candidatos o no y si estos pueden tener riesgos muy altos. A su vez, también hay riesgos moderados, como en las personas transgénero femenina, puede pasar por el uso de la ciproterona que se genera en macroprolactinema. Eso es muy importante, que siempre hay que estar revisando la prolactina en los estudios de laboratorio que no supere esos niveles porque posiblemente entre los 6 y 8 años posteriores a la administración de la ciproterona podemos tener un tema de un prolactinoma. En el caso de los hombres transgénero, una de las cosas muy importantes es la disfunción hepática, también la desmineralización que nos encuentra en esta lámina y la hipertensión. Siguiente, por favor. Ahora, se han estudiado varios modelos putativos que incrementan el riesgo vascular en personas transgénero. Del lado derecho podemos ver que tanto el estradiol como la testosterona estimulan receptores, en este caso del endotelio, tanto alfa o beta o receptores del endotelio unido a proteínas G, los cuales pueden generar un incremento de riesgo cardiovascular en personas transgénero, tanto como hombres o mujeres. Se ha visto mucho que, o se pensaba, mejor dicho, que el hecho de que una persona transgénero, mujer a hombre, tomara estrógenos, le ayudaría a evitar riesgos cardiovasculares o infartos, cosa que no es así. Al final se ha visto que el incremento de mortalidad en riesgos cardiovasculares de mujeres transgénero es mayor que una mujer cisgénero y mayor que un hombre cisgénero. Entonces, ese es un error que se tenía principalmente, ¿no? De que al tomar estrógenos, las mujeres transgénero evitarían a nosotros los infartos. Y esto es porque biológicamente, pues es diferente el comportamiento del endotelio de estos receptores. Es lo que se está estudiando ahorita en modelos animales y por eso es muy importante que todos los riesgos cardiovasculares en las personas transgénero sean evaluados durante el tiempo que esté tomando la terapia de reemplazo hormonal. De su lado derecho tenemos este modelo también donde hay ciertos factores de riesgos que podrían ayudar a que se desarrollen enfermedades vasculares, como puede ser el sexo natal. No es lo mismo el riesgo que puede tener un hombre o una mujer cisgénero en comparación a la mujer transgénero o al hombre transgénero, la deprivación o el uso inadecuado de estrógenos, el estrés oxidativo que puede generar también los cuerpos de las personas transgénero, hombres y mujeres, el riesgo de presentar trombosis como una enfermedad patológica hereditaria, la inflamación y pues la dislipidemia. Cabe señalar que la terapia de reemplazo hormonal pues hay que tener mucho cuidado principalmente en las dosis, como yo les comento, porque puede generar dislipidemia. Ya bueno, siguiendo con lo que ya he comentado sobre los riesgos asociados al uso de terapia de reemplazo hormonal y cuáles son los tratamientos que se ocupan tanto para las personas transgénero y transexuales,
tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones absolutas y relativas a sí mismo. Como ustedes ven en esta lámina, los hombres transgénero, unas contraindicaciones absolutas es que no se encuentren embarazadas, que no presenten policitemia, en este caso disfunción hepática o enfermedades coronarias arterial estable. Por otra parte, también es muy importante que las personas transgénero femeninas, las contraindicaciones muy importantes que no presenten historial de tromboembolismo o hipercoagulación, historial de cáncer de mama y abuso activo de sustancias. Entonces, esto es muy importante que durante el historial, cuando a la persona transgénero se le está haciendo el seguimiento de este perfil hormonal, pues bueno, que nos diga la verdad y si nosotros encontramos algún tipo de historia sobre tromboembolismo, hablando de personas transgénero, pues comentarle a ella cuáles son los riesgos asociados que pueda tener al recibir su terapia de reemplazo hormonal. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo nosotros como profesionales de la salud podemos dar un seguimiento oportuno? Principalmente en el caso de los hombres transgénero. Un punto muy importante es evaluar cada 3 meses en el primer año, es decir, 4 veces, y luego de 1 a 2 veces al año para monitorear los signos apropiados a la virilización y el desarrollo de reacciones adversas. Eso es muy importante porque las reacciones adversas al uso de las terapias hormonales ocurren durante los primeros años, pero no exenta que nosotros la podamos dar este seguimiento durante todo el tiempo. Otro punto es medir la cantidad de testosterona sérica cada 3 meses, puesto que nosotros, en este caso, estamos metiendo testosterona exógena, tenemos que estar midiendo si realmente se encuentra entre los rangos fisiológicos. Como ya he mencionado, pues bueno, están el enantato de testosterona, el cipionato, que es lo que regularmente se ocupa. Otro punto muy importante en los hombres transgénero es medir el hematocrito y la hemoglobina al iniciar el estudio. Cuando nosotros tenemos esos estudios de laboratorio, nosotros podemos decir si es candidato o no al uso de la testosterona y cada 3 meses durante el primer año. Y así sucesivamente durante 1 o 2 años y monitorear tanto peso, la presión arterial y lípidos a intervalos regulares. Asimismo, también la detección de osteoporosis que puede realizarse en aquellos que dejan de recibir el tratamiento con testosterona y que no cumplen con la terapia hormonal. Eso es muy importante porque tanto para los hombres transgénero como para las mujeres transgénero, la osteoporosis también es un factor muy importante por el uso de la terapia de reemplazo hormonal. También es muy importante que se debe realizar exámenes de mama anuales para poder evitar algún tipo de cáncer de mama. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con las mujeres transgénero? En las mujeres transgénero lo mismo, se tiene que hacer una evaluación durante los 3 primeros meses de cada año, es decir, 4 veces, y después de 1 a 2 veces al año para monitorear signos apropiados de feminización y desarrollo de reacciones adversas. Medir en suero la testosterona y el estradiol cada 3 meses para poder ver si realmente los antiandrógenos y los estrógenos que nosotros estamos administrando y siguiendo durante un tiempo están cumpliendo con el tema de la feminización. Medir también los niveles séricos que deben estar de testosterona, que deben estar menos de 50 nanogramos por decilitro, ver cómo se encuentra el estradiol, que este no debe exceder en rangos fisiológicos de 100 a 200 picogramos, puesto que esto puede generar reacciones adversas que ya hemos mencionado, como enfermedades cardiovasculares o trombosis venosa profunda o trombosis venosa pulmonar. Para las personas que toman espirolactona, como yo les mencionaba, los electrolitos séricos, particularmente el potasio, debe monitorearse cada 3 meses durante el primer año y anualmente a partir de entonces, porque esto también se encuentra muy relacionado con efectos cardiovasculares en los pacientes. Por eso muchas personas transgénero dicen, no me prescribas espirolactona porque he escuchado que el paciente fulano murió de un infarto o tuvo un bloqueo ventricular y entonces también tuvo problemas renales, no me lo administres. Esto va a depender mucho de la dosis y el seguimiento que se le esté dando por parte del profesional de la salud. También se recomienda el tamizaje de rutina para detección de cáncer y como en individuos no transgénicos de todos los tejidos presentes. Y también consiste en la evaluación de la densidad ósea. Hay algo muy característico que en el seguimiento como tal, tanto en hombres, mujeres trans como hombres trans, que no se mencionan en estas guías, es que es el y pueden repercutir mucho en si realmente la reacción fue causada por la terapia de reemplazo hormonal o la terapia de reemplazo hormonal fue causada por la interacción del fármaco, en este caso de los retrovirales por VIH-Sida o hepatitis C. Siguiente, por favor. Entraremos al tema de farmacovigilancia en terapia de reemplazo hormonal. Ya que entendimos un poco sobre
cómo los profesionales de la salud deben de definirse a las personas transgénero, los conceptos básicos. Entendimos un poco también sobre la terapia de reemplazo hormonal para hombres y mujeres, cuáles son las consecuencias y los riesgos. Ahora vamos a ver cómo la farmacovigilancia nos puede ayudar a nosotros a poder dar un seguimiento oportuno en este tipo de grupos vulnerables. En este estudio se hizo como tal la identificación de los riesgos de personas transgéneros en una base de datos francesa, donde ellos hacen una revisión de literatura y de todas las reacciones que han recibido durante un tiempo y se dan cuenta que los hombres trans, los reportes de reacciones adversas, lo principal que identificaron fueron eventos cardiovasculares y embolismo pulmonar en el 50% de los casos, relacionado con el medicamento enantato de testosterona. En el caso de las mujeres trans, los reportes de reacciones adversas fueron los meningiomas y eventos cardiovasculares como infarto agudo al miocardio y síndrome coronario agudo, esto es principalmente relacionado a la ciproterona en un 68%, mientras que el estrógeno sí estuvo relacionado en un 77% de los casos por eventos cardiovasculares. Esto es muy importante porque en esta evaluación que se hace en esta base de datos, pues ellos lo que dicen mucho es que se encuentran limitados, ya que a veces cuando llegan con el profesional de la salud, al no definirse como hombres o mujeres, ellos identifican dentro de su encuesta como un hombre y a pesar de que ella se identifica como mujer. Por eso estos estudios se encuentran les falta mucho peso en calidad de la data, puesto que no se encuentra una pregunta específica si tú te consideras como persona transgénero, solamente existe hombre o mujer. Es muy importante que dentro de nuestras encuestas nosotros presentemos siempre usted cómo se define con género masculino, femenino o transgénero. Siguiente, por favor. Ok, otro estudio también que se evaluó en un estudio de cohorte fueron sobre el tratamiento hormonal. Se dieron cuenta que los eventos cardiovasculares, pues bueno, como ya se ha mencionado anteriormente, son una causa principal de mortalidad entre mujeres y hombres transgénero. Si se dan cuenta en este estudio, las mujeres transgénero tienen una mayor incidencia de tromboembolia venosa con un tiempo de aparición entre el año 2 y el año 8 cuando inicia la terapia de reemplazo hormonal. Por eso es muy importante que no se deje el seguimiento a las personas transgénero, que hay que dar el seguimiento hasta cuando la persona transgénero quiera dejar el tratamiento y asimismo, mínimo de 1 o 2 años, cuando esta persona hace su washing del uso de la terapia de reemplazo hormonal. Y este riesgo mayor de tromboembolia en mujeres transgénero es mayor a hombres cisgénero. Esto es de 4 de cada 100 personas, de cada 1000 personas aparece este riesgo en comparación a las mujeres cisgénero, que es de 3 de cada 1000 personas. Por otra parte, en el estudio también se evaluaron que los accidentes cerebrovasculares y el infarto agudo al miocardio demostraron una incidencia similar entre grupos, pero la tromboembolia venosa y el accidente cerebrovascular isquémico entre las participantes transgénero femeninas es mayor en comparación a los trans hombres y de las mujeres y hombres cisgénero. Por eso es muy importante y voy a seguir recalcando siempre que se estén evaluando antecedentes heredofamiliares y antecedentes patológicos personales de accidentes cerebrovasculares para poder iniciar una terapia de reemplazo hormonal. Siguiente. Ahora, la WPATH que yo les mencioné al inicio es una red como tal, una asociación de profesionales de la salud enfocadas hacia la salud en personas transgénero, donde han sacado pues estándares de salud para las personas transgénero, cómo estas pueden de ser tratadas, cuáles son los riesgos por el uso de terapia de reemplazo hormonal. Y como ustedes ven en esta lámina, los riesgos mayores siguen siendo los mismos. En la feminización por hormonas femeninas, pues bueno, la enfermedad tromboembolia es la primera causa y esto es principalmente. Perdón porque sea un poquito pequeño, no entiendo por qué, pero bueno. El primer riesgo es por la toma de administración de estrógenos en las mujeres transgénero y en el caso de los hombres transgéneros es la policitemia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos riesgos ya están bien identificados, pero nos hace falta saber si realmente nuestra población, porque desgraciadamente estos son en población de Estados Unidos o en población europea, pero en Latinoamérica no sabemos realmente si se van a comportar igual o van a tener otra incidencia en otras enfermedades. Siguiente, por favor. Ahora, yo les mencionaba otro punto muy importante de farmacovigilancia, las interacciones farmacológicas. Ya vimos que per se las hormonas presentan un cierto perfil de seguridad, un cierto perfil de riesgos ya identificados sobre ciertos tipos de riesgos asociados por ellas, pero también las interacciones farmacológicas de los retrovirales por VIH,
SIDA y hepatitis C con la terapia de reemplazo hormonal es muy importante. Y esto se le tiene que decir al paciente y el profesional de la salud debe saberlo. Se sabe que los retrovirales con VIH que actúan con los inhibidores de la transcriptasa inversa, en este caso como el efavirenz, la entravirina y la ivermectina, pueden disminuir la concentración plasmática del estradiol y la ceproterona. Y a veces esto hace que se incremente la dosis del estradiol y realmente lo que estás haciendo es que no estás alcanzando esos niveles de feminización que tú quieras, pero no es porque la persona o una no se está tomando el tratamiento, es decir, que no tiene apego, o la otra que realmente está causada por la interacción. Entonces siempre es muy importante saber si la persona su condición es VIH y está tomando estos medicamentos, ver cómo poder intercalar otros medicamentos, porque no podemos quitarles de VIH, pero si la terapia de reemplazo hormonal de otra vía, para que no se vea afectada la concentración plasmática del estradiol. En el caso de los retrovirales de hepatitis C, como el gecapivir y primostavir, asimismo el sofosbuvir y el betapestevir, y pues bueno, ellos incrementan las concentraciones, es contrario, o sea, que incrementarían las concentraciones de estradiol. Ahora, también es muy importante tener en cuenta que tanto los retrovirales de hepatitis C como VIH tienen efectos adversos que incluyen la depresión, enfermedades cardiovasculares y la hiperlipidemia. Y aquí es muy importante que cuando se hace el inicio de la terapia de reemplazo hormonal, detectar si la depresión es por su disforia, si la depresión fue causada por las hormonas o si la depresión es por la interacción de los fármacos entre las hormonas y el VIH, y un cuarto, que sea propia del fármaco del VIH. Entonces, esto es muy importante porque a veces cuando hagamos la evaluación de la causalidad, realmente cuál de estos cuatro factores fue el causante de la depresión, esto va a empezar desde lo que es el antecedente patológico del paciente per se. Siguiente, por favor. La farmacovigilancia y la terapia de reemplazo hormonal es muy importante porque nosotros lo que tenemos que hacer es una comunicación y manejo del profesional en la salud en las personas transgénero. Como yo inicié en la plática, tenemos que entender cómo comunicarnos de una forma efectiva, es decir, cuáles son los términos reales en cómo yo me voy a referir a una persona transgénero. No le voy a decir hombre vestido de mujer o mujer vestida de hombre o travesti o cualquier otro término que se ocupen en su país. Hay que revisar los antecedentes patológicos, como yo los he mencionado y he sido muy insistiva, puesto que hay que ver si realmente la causa, en el caso de la depresión, fue causada, valga la redundancia, por el VIH, con los fármacos, o por, sí, por la propia disforia, o por los fármacos de la terapia de reemplazo hormonal. La diabetes mellitus es muy importante también, porque este tipo de fármacos pueden generar que se desarrolle diabetes mellitus, hiperlipidemia o osteoporosis. Tenemos que revisar la evaluación psiquiátrica para detectar la depresión y la disforia de género, que es independiente del perfil de las hormonas, identificar los riesgos en los estudios de laboratorio. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos que ver si el rango del perfil hepático podemos seguir continuando con hormonas de tipo oral y cambiar la transdérmica, el perfil lipídico que puede ser incrementado, la citometría hemática en el caso del incremento de los eritrocitos. Tenemos que comentar al paciente cuáles son las reacciones comunes y las raras que pueden ocurrir durante el tratamiento hormonal. Como ustedes ven, pues estas reacciones ocurren de manera dosis dependiente, entonces es común que durante los primeros meses las personas empiecen a sentir cosas extrañas en su cuerpo, puesto como estamos metiendo hormonas exógenas, pueden sentir que presenten calor, depresión, dolor. También hay personas que empiezan a sentir mucho dolor en la parte de sus gónadas porque empiezan a hipertrofiarse, están más en el caso de los antiandrógenos, por la 5-reductasa. Conocimiento por parte del profesional de la salud en el tiempo de la ocurrencia de las reacciones adversas. Hay un poco profesional que sabe que a veces estas reacciones pueden ocurrir dentro de 6 a 8 años, como aparecen los meningiomas en unas estadísticas, y entonces no mandan a la persona trans a hacerse, en este caso, una resonancia, una tomografía, o no revisan los estudios de prolactina, que esos tienen que estarlos revisando porque se sabe perfectamente que entre los 6 y los 8 años pueden aparecer este tipo de reacciones adversas de meningiomas. Debemos de realizar estudios de farmacovigilancia activa o pasiva a base de datos o reportes espontáneos con el uso de la terapia de reemplazo hormonal. Actualmente estoy tratando de generar un proyecto en el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital de Cardiología en México, donde queremos nosotros identificar a las personas que tienen un tratamiento hormonal en las clínicas trans y ver cuáles son los riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares y remitirlas al hospital donde yo trabajo para poder tomar muestras sanguíneas y ver si realmente presentan factores de riesgos innatos y que no sea propia de la terapia de reemplazo hormonal. Por último, evitar la automedicación con los pacientes. Siempre tenemos que ser muy cuidadosos a decirle
esta medicación es para ti, es única y no tienes por qué decirle a Pepito o a Pepita que tome el mismo fármaco, puesto que cada uno de ustedes pues es diferente y tiene diferente comorbilidad, ¿no? Siguiente, por favor. La anterior. Como yo bien les mencionaba, quienes estén interesados mucho en la farmacovigilancia sobre el cuidado de personas transgénero, pues tenemos los estándares de cuidado de la WPATH. Creo que nos sacó. Hola. Sí, Ya. ahí sigues, no te preocupes. Sí, la WPTH, los cuales pues principalmente han apoyado mucho a estos grupos vulnerables, y también tenemos la UNFE, la cual apoya sobre los derechos de las personas transgénero, que es la alta comisión de la ONU, donde realmente se ha promovido mucho los derechos a los servicios de salud a las personas transgénero. Hay muy pocos datos de cuántas personas tienen acceso a la salud a las personas transgénero y si estas tienen accesibilidad. Entonces no estamos cumpliendo con los derechos a la salud universal, como lo marca el artículo 4. Siguiente. Por último, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones, uno, es una comunicación efectiva entre los profesionales de la salud y los pacientes transgéneros, que yo ya he mencionado. Una educación profesional entre los profesionales de la salud. Como bien yo mencionaba, en ese estudio que se hace en Estados Unidos y en Canadá, sobre que se les preguntaba a los estudiantes de medicina si tenían conocimiento sobre el cuidado de las personas transgénero y sobre la comunicación, ellos estaban insatisfechos y no tenían conocimiento de cómo llevarse a cabo esto. Por eso es muy importante que en las facultades de medicina, de enfermería, de química, se manejen estos términos, ¿no? Porque te vas a enfrentar a este tipo de personas y cómo tú te tienes que referir a ellas con respeto siempre. Seguimiento de los estudios de laboratorio y reacciones adversas comunes y raras, campañas de detección de enfermedades de transmisión sexual y enfermedades mentales de grupos vulnerables. Es muy importante porque se sabe perfectamente que, como ya les mencioné a ustedes, el periodo de vida de una persona transgénero es de 35 años y regularmente esta está asociada a enfermedades de transmisión sexual, a la automedicación y también a crímenes de odio. México, como tal, me da una vergüenza decir, ocupa el segundo lugar a nivel mundial de asesinatos de personas trans y el primer lugar lo ocupa Brasil. Entonces, eso también llama mucho la atención, el que también ese factor influye mucho en esta parte del cuidado de las personas transgénero. Ahora, la necesidad de censar a las personas transgénero, como ustedes ya vieron, es muy importante. En Latinoamérica no existe realmente un censo real. En Canadá como tal, pues se hizo el primer país en el cual dio un censo real. Esto es muy importante para poder hacer políticas públicas a este grupo vulnerable. Los programas de farmacovigilancia activa y pasiva en centros de salud, de apoyo en personas transgénero y transexuales son muy importantes y no significa que nada más lo hagan con nosotras. Hay otros grupos vulnerables también muy importantes, ¿no?, que se deben de poder enfocarse. Pero estos programas de farmacovigilancia van a servir mucho para poder entender el perfil de seguridad de estos medicamentos. Por último, implementar una red latinoamericana de farmacovigilancia en grupos vulnerables es algo que yo estuve ahorita platicando un poco con Mel, que sería muy interesante generar un grupo pequeño que quieran llegar a apoyarnos, a hacer un seguimiento oportuno de las personas transgénero y el uso a largo tiempo, porque realmente no se tiene estadísticas, no hay estudios que vean el uso de este reemplazo hormonal y qué es lo que sucede. Entonces, yo cierro aquí la plática y les agradezco mucho a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia por invitarme, en el cual, pues, bueno, es un espacio muy pequeño para poder yo expresar sobre la necesidad de farmacovigilancia en la terapia de reemplazo hormonal. Vuelvo a repetir, me siento orgulloso de ser una persona transgénero profesional de la salud que lo único que quiere es visibilizar más a mi población y darse cuenta que nosotras somos cualquier persona, un ser humano, y necesitamos también el apoyo sobre los servicios de salud. Eso sería por mi parte, Mel. No sé si existen algunas preguntas, algunas dudas y con gusto las contestamos. Francesca, muchísimas gracias por esta importante charla. De verdad que es un tema que toca revisar más a fondo. Como decía antes de entrar al webinar, definitivamente estamos en un momento oportuno para trabajar, un poco tarde, pero oportuno para tratar de mejorar ese acercamiento que se da a las personas trans con respecto a los sistemas de salud y sobre todo al uso seguro de los medicamentos. Tenemos unas preguntas, pero antes de comenzar quiero darle la palabra a 3 personas. Voy a comenzar con Patricia, presidente de la asociación. Permítame, Pati, un segundito, ya te coloco. ¿De ahí puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, dale. Ya, gracias. Gracias, Meli. Buenas tardes a todos. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muchas gracias. Realmente
tenía muchas ganas de saludarte, de verte. Me siento muy contenta de que estemos tocando estos temas tan importantes porque definitivamente la población trans, tú bien lo has dicho, es una población vulnerable y es una población absolutamente importante, y que más que el mes de junio para el reconocimiento a este tema de tanta relevancia y que cada día nos damos más la oportunidad de poder afrontarlo para ofrecerle seguridad a nuestros pacientes en una transición mucho más segura, mucho más tranquila, acompañada. Te lo decía hace ratico, me siento demasiado orgullosa de ti, de ver todo tu proceso, y como profesional te admiro y te respeto profundamente. Cuenta con la asociación y cuenta con todos nuestros esfuerzos como personas y como profesionales farmacovigilantes para poder desarrollar proyectos colaborativos en los que podamos entender todavía mucho más, porque la información, pues, si bien existe, aún es muy limitada, y podamos entender también cuando estamos atendiendo a nuestros pacientes cómo tener una comunicación asertiva, respetuosa, y siempre pues como en un entorno de mucho respeto hacia nuestros pacientes y hacia los profesionales. Y pues nada, muchísimas gracias. Te quiero muchísimo. Gracias a ustedes por invitarme. Seguimos con la intervención de Ángela. Ángela, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Hola, hola. Hola. Buenas noches. No sé si me están viendo, espero que sí. Vale. Fran, qué rico verte. Mil gracias por estar en este espacio. Tú sabes que esta es tu casa y siempre lo será. De verdad que nos sentimos muy felices de tenerte con nosotros y que nos enseñes y nos instruyas de tantas cosas maravillosas y visibilices a esas problemáticas que a veces nosotros como no conocemos, no nos enteramos y no nos damos cuenta de estos temas tan importantes. Yo solamente quería saludarte, Gracias. enviarte un abrazo gigante, decirte que te valoramos muchísimo, que creo que hablo por personas de la asociación, pero realmente valoramos tu fortaleza, valoramos todo lo que estás haciendo y que nos muestres una forma diferente de hacer farmacovigilancia. Mil gracias por estar acá con nosotros y sabes que siempre será tu casa. Gracias, muchísimas gracias, doctora. Y adicionalmente, nuestra última intervención es una persona, una invitada muy especial, Eliana Robles, de la Liga de Salud Trans. Es una iniciativa bastante interesante que tenemos aquí en Colombia. Quiero darle la palabra. Eliana, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Hola, sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos un poquito bajito, de pronto si puedes hablar más duro. Listo, sí, es mi computador que está fallando. Bueno, a la asociación muchísimas gracias por invitarnos y a Francesca muchas gracias por hacer un ejercicio de síntesis impresionante. La evidencia científica, aunque es poca, en algunos casos es abundante, y resumirla en una presentación, pues como lo hiciste, requiere de un trabajo exigente. Muchísimas gracias por hacer incidencia en este tema. Voy a contarles brevemente qué hace la Liga, porque creo que este es un espacio para que conozcan a la Liga, para que nosotros podamos conocerles a ustedes y empezar a construir alianzas. Ojalá esta no sea la última vez que tengo la oportunidad de escuchar e interactuar con Francesca y con muchos de ustedes y con la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. La Liga de Salud Trans nace como una respuesta del movimiento social trans en Colombia, con el objetivo de cualificar los conocimientos que hay en salud trans, porque como ustedes saben, mucho de lo que pasa en la atención a personas trans en el sistema de salud, pues está atravesado por el desconocimiento, por los estereotipos, el prejuicio, las violencias que las personas trans anticipan que pueden vivir en el escenario médico, que les hace desestimular o dejar de buscar una solución en la atención de salud. Entonces queríamos cualificar el conocimiento de las personas trans, de las personas no binarias, en materia de salud pública, y con esta cualificación de saberes poder hacer dos cosas. De un lado, hacer incidencia política, porque en Colombia poco hemos avanzado en la elaboración de guías de práctica clínica, protocolos de atención que aterricen los estándares de la WPATH o que traigan las últimas modificaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la forma en cómo diagnosticamos la variabilidad de género, que está atado con la nueva clasificación internacional de las enfermedades en su versión 11, y queríamos, por otro lado,
generar un modelo de acompañamiento sensible entre pares, es decir, que las personas trans que se entrenan en la Liga de Salud Trans puedan acompañar a otras y a sus familias a navegar el sistema de salud. Navegar el sistema de salud puede ser complejo, sobre todo cuando hay tanto desconocimiento y falta de producción de conocimiento. Entonces allí la Liga quiere contribuir, queremos producir conocimiento en este tema. Estamos por lanzar una investigación sobre las prácticas de cuidado individuales y colectivas que han implementado las personas trans en Colombia ante la ausencia estatal. Entonces, y otra cosa que hicimos recientemente en la que nos gustaría que se conectaran es que creamos junto con Profamilia y la Embajada de los Países Bajos una red nacional de profesionales de la salud que quieren trabajar por la salud trans. Y este creo que es un espacio, como lo decía Francesca, para empezar a tejer posibles alianzas que nos permitan ir construyendo el camino hacia una nueva forma de aproximarnos hacia la variabilidad de género, una forma más humanizada, centrada en la persona, y que parta de escuchar las experiencias y las necesidades de las personas trans. Entonces lo voy a dejar ahí porque no me quiero extender mucho. Les voy a dejar en el chat de esta conversación los datos de la liga y mis datos, por si en algún momento pues, les interesa mantener conversación con nosotros o que les enviemos información sobre la red de profesionales, sobre el lanzamiento del informe que va a ser ahora a finales de julio y otras actividades de capacitación y pedagogía del cuidado de lo trans que estamos realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Definitivamente este tipo de iniciativas y trabajos, tanto lo que presentaba Francesca como lo que nos acabas de contar, son cosas que tenemos que impulsar de una manera colectiva entre las asociaciones, porque definitivamente hay mucho trabajo importante por hacer para mejorar esa atención de salud. Vamos a dar paso a comentarios y preguntas. Tenemos inicialmente a Alejandra de la asociación, directora ejecutiva. Aleja, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Gracias, Meli. Bueno, pues nada, me uno a las palabras de reconocimiento. Realmente desde la asociación nos sentimos muy orgullosos de poder contar con estos espacios, de poder dar visibilidad a este tipo de temas que por supuesto son supremamente interesantes. Fran, muchísimas gracias por enseñarnos estas cosas que para muchos es novedoso, que para otros seguramente ya los conocemos, pero que es importante que podamos visibilizar y dar cierto alcance, y desde la asociación tienes todo nuestro apoyo y mil gracias y nos sentimos muy orgullosas de ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, tenemos, la primera pregunta es, ¿cómo se le pregunta a una persona cuyo género no sea claro de distinguir visualmente? ¿Se le refiere como ella? Francesca, allá, perdón, es que ya, sí, ¿me escuchaste bien? Sí, te escucho muy bien. Ok, súper. Es muy importante que el lenguaje no binario o inclusivo maneja la terminología al final de las palabras como E o X. Puedes decir mi amigue o mi amiguix. Entonces, siempre yo he dicho que tienes que referirte como tú ves a la persona. Vuelvo a repetir, me pongo como ejemplo. Cuando a mí el médico profesional me pregunta cómo quiere que me refiera a usted, como hombre o mujer, la pregunta que yo le dije, ¿cómo usted me ve? Como una mujer. En este caso, si tú estás con una persona no binaria, porque regularmente ellos tienden a tener una forma de vestir diferente, no ni como masculino, sino como femenino, sino mezclado, siempre se le pregunta, ¿cómo quieres que me refiera? Como ella, amigue. Entonces, el lenguaje inclusivo es muy importante también en el profesional de la salud. La verdad, no tengo mucho conocimiento, no me quiero meter a este tema del lenguaje inclusivo porque yo creo que es otro haber, pero yo sí me referiría como ella. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿se ha detectado diferencias de efectividad de los medicamentos hormonales entre distintas marcas comerciales? Como tal, los estudios que yo revisé no se evalúan las marcas comerciales y no se evalúa el principio activo. Entonces, no hay estudio que diga que es mejor. Por ejemplo, en mi país existe un medicamento que se llama Diane, que es el estradiol con el ciproterato. No sé si existe también en el país de Colombia, pero no se evalúan marcas, sino se evalúan el principio activo. Y no existe diferencia. Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta por interno también y hace referencia básicamente al reporte de eventos adversos. Cuando vemos el reporte de eventos adversos en las distintas plataformas, es difícil muchas veces, pues digamos, categorizar
cuando se presentan eventos adversos en poblaciones trans o no binarias y demás. Y queríamos saber si de pronto tú tienes datos o información con respecto a eventos adversos diferentes a otras poblaciones. No, realmente como yo les comento, la data es muy limitada. Estuve buscando mucha información y no existe base de datos que diga si existe diferencia entre eventos adversos entre personas trans, hombre, mujer versus no binarias. Hay que recordar que las personas no binarias no reciben tratamiento de reemplazo hormonal, únicamente las personas transgénero y transexuales. Entonces no existe como tal diferencia. Las únicas reacciones adversas que pude yo captar en el estudio de la base de datos francesa y algunos estudios de cohorte, pues son las enfermedades cardiovasculares que, bueno, a mí, por el hospital en el que estoy de cardiología, nos interesa mucho el evaluar si realmente es per se por la biología de la persona o realmente es porque el perfil no es evaluado bien de la terapia de reemplazo hormonal. Ok, perfecto. Y lo último que me preguntan es si es posible que tú puedas compartir tus datos. Aquí hay otra pregunta. Bueno, si es posible que nos puedas compartir tus datos para obtener más información, hablar contigo sobre temas específicos, si tienes algún correo o algo así, que Sí. nos puedas compartir a través del chat. Sí, claro, les voy a compartir el correo del hospital. Ahí me pueden mandar cualquier duda que tengan, comentario y con gusto yo les respondo a la brevedad posible. Perfecto. Ya están llegando más preguntas. La siguiente dice, ¿cómo hacen para poder enfocar la determinación de causalidad de los eventos adversos en estos medicamentos? Por eso es muy importante que yo les comentaba que la causalidad es un poco difícil cuando no tenemos los antecedentes patológicos. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos nosotros referenciando el uso de estrógenos en mujeres trans, donde al paciente se le detecta una depresión severa de más de un año. Hay que detectar primero que esa depresión no es per se por su disforia, no es causada si esta persona tiene VIH y el propio medicamento, por ejemplo, el Fabricen puede generar también depresión, o también conocer cuándo inicia el tratamiento de reemplazo hormonal para que esos tres factores confusores, la disforia, el tratamiento con VIH, que son los retrovirales, o la propia terapia de reemplazo hormonal, son las causantes. Y esto va a basarse mucho en las fechas en las cuales fue detectada la depresión. Pero sí cuesta mucho trabajo evaluar la causalidad. Por eso, vuelvo a repetir yo, es importante tener los historiales completos de las personas. Creo que eso es muy transversal a cualquier tipo de paciente, ¿no? O sea, hacer la causalidad de un evento adverso en un paciente requiere conocer un poco de esa historia clínica que se necesita y es importante ver que las personas trans, que las personas no binarias, etcétera, para cualquier tipo de patología o, en este caso, eventos adversos, pues tú necesitas lo mismo que necesitarías para cualquier otro paciente, un entorno muy claro de si tiene otras enfermedades, si toma otros medicamentos, para poder determinar si lo que se está presentando es una relación, digamos que confirmada con el medicamento. No, creo que eso es algo también de lo que tú decías durante la charla. Correcto, así es. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿sabes si existen en otros países iniciativas de farmacovigilancia en población trans? Es muy triste. Realmente no. Te digo, la única iniciativa que se hizo en el 2018 fue una base de datos francesa, pero de ahí en fuera está el censo de Canadá, que es el único que tiene datos exactos de personas transgénero, pero no hay ni una institución de salud pública o una autoridad sanitaria que esté enfocada en farmacovigilancia en poblaciones trans. Y es muy penoso, ¿no? Bueno, pero que sea una oportunidad de trabajo y de investigación a través de este tipo de iniciativas y a través pues, de estas charlas que nos impulsen. Aquí hay una cantidad de químicos, médicos, de investigadores que tenemos que trabajar para esto, definitivamente, y pues la asociación tiene mucho ahí para aportar. Sí, claro, yo creo que también es muy importante porque esto ayudaría desde el punto de vista a evaluar realmente el perfil de seguridad a largo tiempo estos medicamentos para la industria farmacéutica, para que realmente los medicamentos que se le esté proporcionando a la población trans sean completamente seguros y eficaces. Y por otro punto, también importante el conocer otro tipo de farmacovigilancia, ¿no? Estamos acostumbrados a solamente a un tipo de terapias, pero la terapia de reemplazo hormonal, como ustedes saben, son medicamentos de alto riesgo que deben de tener un perfil bien vigilado, ¿no? Bueno, Francesca, de verdad, muchísimas gracias. Me uno a los agradecimientos y a las palabras de orgullo que hemos escuchado acá de Ángela, Patricia, de Liana, de Gracias. Sandra. De verdad,
contar contigo apoyando este tipo de charlas y dar esta información, creo que nos permite a todos abrirnos un poco más al conocimiento y al entendimiento de las diferencias entre las personas. Entonces, muchas gracias. Esperamos que no sea la única vez que te tengamos aquí acompañándonos. Así es, pues muchísimas gracias a todos otra vez y nos estamos viendo para la próxima. Claro que sí. Gracias a todos por la atención. Les recuerdo que esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Los invitamos a seguirnos, a continuar participando en todos estos webinars y cualquier información también que ustedes quieran de pronto revisar o que les podamos compartir, se pueden comunicar directamente con la asociación. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Hasta luego.